Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que ha mantenido a muchos de ustedes cautivados durante años, la enigmática relación entre Altay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, estamos hablando de Medcezir, de esa chispa innegable que saltaba de la pantalla, de esa química que traspasaba la televisión, y de los insistentes rumores que, como brasas bajo la ceniza, nunca terminaron de extinguirse por completo. Durante un tiempo que pareció eterno, la prensa turca, ávida de titulares jugosos, y los fans de todo el mundo, sedientos de saber la verdad, han especulado, teorizado y debatido sobre lo que realmente ocurrió entre estos dos talentosísimos actores. ¿Fue simplemente una conexión profesional intensa, fruto de largas horas de trabajo y de una exigencia creativa común? ¿O hubo algo más profundo, algo más allá de las cámaras, de los guiones y de las luces del set? Hoy vamos a explorar todas las facetas conocidas y desconocidas de esta historia, intentando desentrañar la verdad, por esquiva que sea, y respondiendo a la pregunta que todos, en algún momento, nos hemos formulado: ¿qué pasó realmente entre Altay y Serine? Pero antes de que nos adentremos en este intrincado laberinto de emociones, rumores y especulaciones, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traeremos contenido interesante, bien investigado y presentado de una manera amena para mantenerte entretenido, informado y, sobre todo, conectado con el mundo del entretenimiento turco y más allá. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Altay Ulusoy y Serine Sarkaya está, de forma inevitable e indiscutible, ligada al éxito arrollador, al fenómeno cultural que fue Medcezir. La serie, una adaptación turca de la exitosa DOC, esa oda a la adolescencia y a los dramas californianos, los catapultó al estrellato absoluto, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca y en rostros reconocidos a nivel internacional. Altay interpretaba a Yaman, un chico de barrio, un joven marcado por un pasado difícil, por una infancia llena de carencias y desafíos, que encuentra una nueva oportunidad en la vida, un escape de su destino predeterminado, gracias a un golpe de suerte y a la generosidad de un abogado adinerado. Serine, por su parte, daba vida a Mira, una chica rica, una joven privilegiada que, a pesar de tenerlo todo materialmente, luchaba con sus propios demonios emocionales, con sus inseguridades y con una profunda necesidad de ser amada y comprendida. La química entre ellos era palpable, casi tangible. La forma en que se miraban con esa intensidad que te dejaba sin aliento, la manera en que interpretaban sus escenas, con una naturalidad que te hacía olvidar que estaban actuando, era imposible no creer en su amor, en ese amor que trascendía la pantalla y se instalaba en el corazón de los espectadores. La serie fue un fenómeno que arrasó no solo en Turquía, donde se convirtió en un verdadero hito televisivo, sino también en muchos países de Latinoamérica, donde los dramas turcos gozan de una enorme popularidad, en España, donde la serie encontró un público fiel y entregado, e incluso en algunas regiones de Asia, donde la belleza exótica de los actores y las tramas apasionantes conquistaron a los televidentes. Los fans se enamoraron perdidamente de Yaman y Mira, de su historia de amor, de sus obstáculos, de sus reconciliaciones, y esa fascinación se extendió inevitablemente a los actores que los interpretaban. Empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Existía algo más que una simple amistad entre ellos? Las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados a la farándula y las redes sociales no paraban de hablar del tema. Cada gesto, cada mirada, cada comentario, cada aparición pública era analizado con lupa, diseccionado hasta el más mínimo detalle, en busca de una señal, de una prueba irrefutable que confirmara el ansiado romance. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, es que Altay y Serine siempre mantuvieron una postura ambigua, un perfil bajo, una especie de juego del gato y el ratón con la prensa y con los fans. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que estuvieran juntos. En las entrevistas solían hablar de su gran amistad, de lo mucho que se admiraban mutuamente como profesionales, del respeto que sentían el uno por el otro, de la química innegable que tenían en pantalla y de lo fácil que era trabajar juntos. Pero claro, esas declaraciones, lejos de calmar las aguas, no hacían más que alimentar las especulaciones, que mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans que soñaban con verlos juntos también fuera de la pantalla. Para entender mejor esta situación, para comprender por qué Altay y Serine optaron por mantener esa ambigüedad, es necesario tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la industria del entretenimiento turca es muy diferente a la de Hollywood.
La presión mediática es enorme, la vida privada de los actores está constantemente bajo escrutinio y la línea entre lo público y lo privado se difumina hasta casi desaparecer. Esto hace que muchos famosos sean muy cautelosos, muy reservados a la hora de hablar de sus relaciones sentimentales, ya que cualquier declaración puede ser sacada de contexto, magnificada y utilizada para crear escándalos y titulares sensacionalistas. En segundo lugar, tanto Atay como Serrini eran muy jóvenes cuando empezaron a trabajar en Medcezir. Estaban en pleno ascenso en sus carreras, construyendo su imagen pública y consolidando su posición en la industria. Es comprensible que quisieran proteger su intimidad y no dejar que un romance potencial, real o imaginario, eclipsara su trabajo, su talento y sus logros profesionales. En tercer lugar, y esto es un factor muy importante que a menudo se pasa por alto, ambos tenían sus propias relaciones personales durante la emisión de la serie. Atay salió con algunas actrices y modelos, mientras que Serrini mantuvo una relación bastante pública, y por momentos tormentosa, con el también actor Kerem Bürsin. Esto obviamente complicaba aún más la situación y hacía que las especulaciones sobre un romance entre ellos fueran, al menos aparentemente, menos probables. Pero entonces, ¿por qué la gente seguía creyendo que había algo más entre ellos? ¿Por qué los rumores persistían a pesar de las negativas, de las relaciones públicas y de la lógica? La respuesta es sencilla, y se resume en una sola palabra: la química. Era imposible negar la conexión que tenían en pantalla. La forma en que se complementaban, la intensidad de sus miradas, la naturalidad con la que interpretaban sus escenas de amor, los gestos sutiles, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que simple amistad, que había una conexión profunda, una chispa que trascendía lo profesional y se adentraba en el terreno de lo personal. Además, durante el rodaje de Medcezir, se filtraron algunas fotos y vídeos que alimentaron aún más los rumores. En algunas imágenes se les veía compartiendo momentos de complicidad fuera del set, riendo, bromeando, abrazándose y disfrutando de la compañía del otro. En otros vídeos se apreciaba una cercanía física, una intimidad que iba más allá de lo estrictamente profesional. Sin embargo, es importante ser cautelosos con este tipo de información. Las fotos y los vídeos pueden ser sacados de contexto, manipulados o simplemente interpretados de forma errónea. Además, hay que tener en cuenta que Atay y Serrini pasaban muchas horas juntos en el set, trabajando codo a codo, compartiendo experiencias y enfrentando desafíos. Es normal que en esas circunstancias desarrollaran una relación cercana, una amistad sólida y un vínculo especial. Pero entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia? La respuesta, como ya he dicho, es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Lo que sí podemos afirmar con la seguridad que nos da la observación y el análisis, es que la relación entre Atay y Serrini fue muy especial, tanto a nivel profesional como personal. Desarrollaron una gran amistad, se admiraron mutuamente como actores y se apoyaron el uno al otro durante los momentos difíciles. Es posible que en algún momento haya existido cierta atracción entre ellos. Es algo natural cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, comparten una pasión común y tienen tanta química. Pero también es posible que hayan decidido no llevar esa atracción más allá, ya sea por las circunstancias personales de cada uno, por la presión mediática, por el miedo a arruinar su amistad o simplemente porque no era el momento adecuado. En cualquier caso, lo importante es que supieron mantener una relación profesional y respetuosa, que su talento y dedicación hicieron que Medcezir fuera un éxito rotundo y que, aunque nunca hayan confirmado un romance, la química que tenían en pantalla quedará grabada para siempre en la memoria de los fans. Después de Medcezir, tanto Atay como Serrini continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos en diferentes proyectos y demostrando su versatilidad como actores. Atay protagonizó la serie Yerde, un thriller policial que lo consagró como uno de los actores más populares de Turquía, y The Protector de Netflix, una producción internacional que le abrió las puertas a un público global. Serrini, por su parte, participó en varias películas y series de televisión, incluyendo la exitosa Fi, un drama psicológico que le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Aunque ya no trabajan juntos, ambos han seguido manteniendo una relación cordial y se han apoyado mutuamente en sus proyectos. En algunas entrevistas han hablado con cariño el uno del otro y han recordado con nostalgia los buenos momentos que vivieron durante el rodaje de Medcezir. Así que, después de todo este análisis, después de explorar todos los ángulos y de considerar todas las posibilidades, ¿cuál es la verdad oculta detrás de la relación entre Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya?
La respuesta, como ya he dicho, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos con la certeza que nos da la evidencia, es que su química en pantalla fue innegable, que su amistad es real y que su talento los ha convertido en dos de los actores más importantes de Turquía. En resumen, exploramos la fascinante relación entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, desde su explosiva química en Medcezir, hasta las especulaciones y rumores que los rodearon durante años. Vimos cómo la presión mediática y sus propias vidas personales pudieron influir en la situación, y llegamos a la conclusión de que, aunque nunca sepamos la verdad completa, su conexión es innegable y su legado en la televisión turca es inmenso. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Altay y Serine? ¿Cuál era su escena favorita de Medcezir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.